Amén. Acerca del Salvador. Qué hermosa palabra se ha compartido, hermanos, con nosotros en este día. Hemos sido exhortados, ¿verdad?, a lo que es la salvación del Señor. Esa pregunta del carcelero es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y sé que con mucho amor y aún con mucha firmeza, nuestro hermano Byron contestó la pregunta a través de la predicación de la palabra del Señor. Así que esperemos que esa pregunta haya sido contestada en la predicación para su corazón, para su alma, y también a través de estos bautismos en este día, esa pregunta sea contestada a través de cada uno de estos hermanos que serán bautizados en este día. Dice la palabra del Señor: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es precisamente el mandato, la ordenanza que ha dado Dios a su pueblo, a cada uno de sus hijos, a que aquellos que han sido bautizados espiritualmente, como narraba nuestro hermano a través de la escritura, de la predicación de la palabra, aquellos que han sido bautizados espiritualmente, que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que sabemos que son todos, porque el pecado pasó a todo hombre, a toda mujer. Todos los que no están en Cristo están muertos. Y usted dice, pero yo sigo respirando. Bueno, claro, habla de una muerte espiritual, la cual probablemente no puedas entender hasta que Dios no abra tus ojos y no cambie tu corazón de piedra a un corazón de carne. Pero todos aquellos que hemos experimentado la salvación del Señor sabemos claramente que estábamos muertos, pero el Señor nos dio vida en abundancia. Y ese bautismo espiritual es el bautismo que en este momento es un símbolo, este bautismo en agua, de ese bautismo espiritual. El bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua es el bautismo, aquel símbolo de lo que ya ha pasado internamente. Así que vamos a ser testigos como iglesia de este testimonio público de cada uno de estos hermanos. Y siempre este tiempo de bautismo aprovecho y exhorto a la congregación. Estos hermanos están dando un testimonio público de su fe, pero también cada uno de nosotros, la iglesia Comunidad de Gracia, está dando un testimonio público de que nosotros abrazamos y cuidaremos a estos hermanos como hermanos en la fe, como hijos de Dios. O sea que hay un testimonio público de ambas partes, tanto de ellos como de nosotros como iglesia. Así que Dios nos fortalezca en aceptar y abrazar a estos hermanos, como lo hemos hecho hasta ahora, pero aún más diligentemente. Que el Señor pueda ser glorificado a través de cada uno de estos testimonios que han refrescado mi alma, mi corazón, a través de que los he entrevistado en todos estos días, y estoy seguro que así refrescarán sus almas, sus espíritus, y aún servirán de luz para aquellos que todavía están en tinieblas, que puedan ver que no es nada de ellos, es el Señor quien puede salvarnos, y ese es el Señor Jesús, la luz que necesita el perdido. Así que comenzamos con nuestro primer, en este caso una hermana, es la hermana Eglis. ¿Puedes pasar por acá, hermana Eglis? Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Nací en Maracaibo, Venezuela. Conocí sobre el Evangelio desde niña, ya que mis padres se convirtieron a Cristo y comenzaron a instruirme en la palabra de Dios y llevarme a la iglesia. Durante mi niñez y parte de la adolescencia, en muchas oportunidades repetí la llamada oración de fe, practicada en mi iglesia en cada prédica, pero realmente ni en mi corazón, ni en mi entendimiento, ni en mi vida pasaba nada. Mi vida se convirtió en un ir y venir a la iglesia. Participaba en actividades y hacía una vida supuestamente cristiana. Algunas veces llegué a cuestionarme en la fe al escuchar testimonios de hermanos que contaban que al creer en Cristo sus vidas habían sido transformadas.
Y honestamente, yo no podía decir lo mismo. No podía definir un antes y un después en mi vida. Y hasta llegué a envidiarlos. Fue a la edad de 16 años cuando en una campaña evangelística realizada en mi iglesia, el predicador dejó muy claro el pecado del hombre, la separación de Dios, y en especial me llamó la atención cuando explicó que la salvación es individual, que nadie es salvo por tener padres cristianos ni por asistir a la iglesia, sino que cada uno debe proceder a arrepentirse de sus propios pecados y creer que Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, es el que nos da el perdón y la vida eterna. Ese día el Señor me mostró mi pecado y comprendí que aun cuando tenía años asistiendo a una iglesia, estaba completamente perdida en mis delitos y pecados. Clamé al Señor y le pedí que me perdonara y limpiara mis pecados y me diera la salvación. Dios tuvo compasión de mí, me perdonó y me salvó de la condenación eterna. A partir de allí comencé a entender que los cambios que yo quería ver no se pueden experimentar sino hasta que el Señor, por su gracia, obra la regeneración en nuestro interior y nacemos de nuevo. Entonces podemos distinguir que los actos que para nosotros eran normales, ahora los podemos ver como lo que son, pecado. Y ya no quería ser la misma. Me bauticé a los 17 años, pero por ignorancia de la palabra y por mala instrucción, lo hice por aspersión. Aun cuando lo hice consciente de que ese era mi testimonio público de mi fe en Cristo, con el tiempo y estudiando la palabra a profundidad, entendí que el verdadero símbolo del bautismo es por inmersión, pues representa muerte al pecado y al mundo, más resurrección a una nueva vida en Cristo. Me casé a los 23 años y tengo 2 hijas de mi matrimonio. Lamentablemente me divorcié a los 30 años. Fue un proceso muy duro y doloroso para mí. Con vergüenza, confieso que peleé con el Señor para que restaurara mi matrimonio. Por mi mala actitud, caí en una depresión profunda por varios meses. Pero el Señor, una vez más, me mostró su misericordia. Me reprendió con su palabra, me sacó de la depresión y me enseñó a profundidad quién es Él y quién soy yo. Al final de este proceso pude decir, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No recibí lo que pedí, pero sí algo infinitamente mejor. Desde mi conversión serví al Señor en diferentes áreas en mi amada iglesia Luz y Verdad en Venezuela, donde pude ver la bendición que el Señor nos concede al servirle. El día de hoy procedo a bautizarme de la manera bíblica por inmersión y así cumplir con lo requerido por esta, mi amada iglesia, en este momento, Iglesia Comunidad de Gracia. Una de mis grandes preocupaciones al dejar Venezuela era que por mi edad era difícil comenzar una nueva vida en otro país, pero la salida de Venezuela de mis hijas para venir a Estados Unidos no me dejó opción. La otra y más grande preocupación era si sería posible conseguir una iglesia de sana doctrina donde pudiera congregarme para seguir creciendo y sirviéndole al Señor. Ya que en mi iglesia había comenzado la predicación expositiva, yo quería ser parte de ese proceso. Era un proceso recientemente adoptado en mi iglesia. Llegué a Estados Unidos el 22 de agosto. Mi yerno Luis Trocones había ubicado esta iglesia a través de Coalición por el Evangelio y en septiembre comenzamos a visitar. Al día de hoy solo puedo dar gracias al Señor por habernos guiado a esta iglesia, donde la palabra es expuesta con fidelidad,
donde hemos sido edificados y hemos recibido mucho amor y calor de familia. Doy gracias al Señor por nuestro pastor Héctor, por el hermano Byron y por cada uno de los hermanos que nos han dado la mano en compañerismo y nos han hecho sentir como en casa. Consciente de que nada merezco, la gloria sea toda para nuestro Dios y Salvador. Eglis Martínez, habiendo escuchado tu testimonio de la obra de Dios que ha hecho en tu vida, habiendo recibido el bautismo espiritual, en este día, por la autoridad conferida por nuestro Señor a la Iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tenemos entre nosotros a la hermana Osmeri Martínez, es precisamente hermana de Eglis. Y en el caso de Osmeri, ella tiene una condición, es muy poco lo que puede ser escuchada, ¿verdad? Por una situación, de hecho, que la narra aquí en cuanto a su voz. Así que voy a estar leyendo su testimonio personal, ¿ok? Salude por lo menos a la iglesia. Saludos, mi querido hermano. Dios los bendiga. Estoy muy agradecida por la acogida que me han dado aquí. Leo su testimonio. Cuando apenas tenía 9 años, mis padres llegaron a los pies de Cristo. De allí en adelante comenzó mi enseñanza en la palabra de Dios. En mi adolescencia y juventud estuve alejada del camino, aunque no de la iglesia, porque mi mamá no me dejaba quedarme en casa. A los 23 años tomé conciencia de mi condición de pecadora. Le pedí perdón a mi Dios y experimenté el verdadero nacimiento y el gozo de la salvación. Ese mismo año comencé a ver clases de bautismo y me bauticé por aspersión, ya que en la iglesia se practicaban las dos formas de bautismo y como en la iglesia no había bautisterio, me bauticé por aspersión. Comencé a servir a Dios cantando en la coral, me hice miembro de la iglesia y de la sociedad de damas de la iglesia, salíamos a evangelizar y hacíamos jornadas de peluquería gratuitas para la comunidad. A los 28 años me casé y tuve 2 hijos, me separé de mi esposo después de 11 años de casada por adulterio recurrente de parte de él. Me quedé sola con mis 2 hijos, trabajé duro para levantarlos y siempre les enseñé los caminos del Señor. En el año 1999 me comenzó a fallar la voz y tuve que retirarme de la coral pensando que después regresaría, pero no fue así, porque mi problema con la voz resultó en una parálisis de cuerda vocal izquierda por un tumor cerebrovascular. En el año 2007 me sometí a una cirugía esterotáctica con rayos gamma, neutralizando el tumor, pero las consecuencias quedaron hasta el día de hoy. Aunque no puedo hablar muy bien, ni mucho menos cantar, mi Dios me ha mantenido hasta el día de hoy. En enero del 2021, mi yerno y mi hija tomaron la decisión de emigrar a este país. Llegamos a Miami y empezamos a asistir a la Iglesia Bautista Misionera Renovación,
hasta que nos vinimos a Orlando el primer año, el primer año asistimos a la iglesia First Orlando Hispana, ya que teníamos muchos familiares y hermanos de Venezuela que conocíamos de nuestra iglesia allá. Luego Luis Troconis y mi hermana Eglin nos invitaron a esta iglesia y comenzamos a asistir. Y nos quedamos porque nos gustaron las enseñanzas y la hermandad que hay. Y hoy me estoy bautizando porque quiero pertenecer a esta hermosa iglesia, Iglesia Comunidad de Gracia. Estoy muy agradecida por la acogida que nos han dado. El Señor los bendiga y guarde en sus verdaderos caminos. Amén y gracias. Testimonio de Osmery Martínez. Osmery Martínez, habiendo escuchado tu testimonio de conversión y con la autoridad que el Señor Jesús ha dado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Aquí con nosotros Dani Castañeda. Gracia y paz, mis amados hermanos. Yo aquí en esta hora estoy para dar testimonio de que Jesucristo me ha hecho renacer de nuevo y que ahora Él es mi Señor y mi Salvador. Este es mi testimonio. Por la gracia de Dios nací en un hogar cristiano. Crecí y mis padres siempre me llevaban a la iglesia. Cuando llegó la adolescencia, llegó también el gusto por las mujeres, y pues eso y otras cosas de la edad me hizo dejar de asistir a la iglesia y me hizo involucrarme en los deseos pecaminosos de la carne. Y pues así fue mi juventud, andando con el gusto por las mujeres, andando en fornicación, aunque para mí eso era algo muy satisfactorio. Y así vivía una vida desordenada y muy pecaminosa. Cuando tenía 25 años y estando con una chica una noche afuera de mi casa, fuimos secuestrados, ella y yo. Pero esa noche pude ver la mano de Dios obrar en mi vida. Y aunque Él permitió que fuera secuestrado, esa noche a mí no me pasó nada. Y Dios mismo no permitió que fuera llevado, secuestrado. Solo estuvimos retenidos unos minutos y luego todo pasó muy rápido. En lo cual Dios me libró de ser llevado, secuestrado y quizá de la muerte. Y ahí entendí que ya no podía seguir en el pecado. Entendí que Dios me salvó la vida y pues volví a la iglesia. Según yo me reconcilié con Cristo y así asistía con frecuencia a la iglesia. Luego conocí a la que ahora es mi esposa, a Flori Rodríguez, y pues nos hicimos novios y al año nos casamos. Pero antes nos bautizamos y luego nos casamos y juntos asistíamos con frecuencia a la iglesia. Pero mi vida no había sido cambiada. No había nacido de nuevo. Todo esto sucedió en Guatemala y luego decidí venir aquí perdón, hermanos. Y luego decidí venir a este país, a Estados Unidos. Mi esposa quedó en Guatemala. Al año, gracias a Dios, ella pudo venir aquí conmigo.
Y estando aquí, pues no asistíamos a la iglesia y vivíamos unas vidas desinteresadas de Dios. Y poco a poco aquí me fui hundiendo en el pecado, más y más. Hasta que una noche, estando yo en mi cuarto, viendo el Facebook, este tiempo era para finales de abril del 2020, cuando llegó el COVID-19, y pues mirando el Facebook, de pronto estaba predicando el pastor que me pastoreaba en Guatemala, y me quedé a escuchar el mensaje. Y pues fue esa noche cuando pude ver la condición en la que estaba. El Espíritu Santo me convenció de pecado y me hizo ver todo lo malo que era y que estaba haciendo. Y ahí, esa noche, solo en mi cuarto, le pedí perdón a Dios y me arrepentí de mis pecados. Y fue algo muy verdadero, que esa noche fue como que Dios me dio la convicción de dejar toda mi vida pecaminosa. Muchas veces antes en mi vida, según yo, aceptaba a Cristo, pero luego de algún tiempo estaba en lo mismo, nunca fui cambiado. Pero esa noche fue un arrepentimiento verdadero, tanto que inmediatamente después de haber orado y confesado mis pecados y pedir perdón a Dios, fui y también le pedí perdón a mi esposa y también a ella. Le confesé mis pecados y le pedí perdón también por toda mi vida de pecado que estaba teniendo. Luego de ese día, en verdad mi vida fue cambiada completamente. En verdad Dios me hizo nacer de nuevo, me hizo una nueva criatura para su gloria, y cada día mi vida está siendo transformada por el Espíritu Santo que me ha sido dado desde ese momento. Aprendí que debía orar y leer la Biblia todos los días, de día y de noche, cosa que antes nunca hice. Antes decía muchas veces que era cristiano, pero nunca había conocido verdaderamente a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y así lo empecé a conocer en las Escrituras, y mi fe fue creciendo, y hasta el día de hoy sigue creciendo, arraigado y cimentado únicamente en Cristo Jesús, mi Salvador. Con cada día que pasa, puedo ver más mi pecado. Cada día que pasa, puedo ver más mi pecado en mí. Puedo notar lo malo que soy, lo perverso que es mi corazón. Pero cada día también me hace ver mi necesidad de Cristo y que nada quiero en la vida, sino solo vivir para Él, para mi Señor Jesús. Y guardando la esperanza a la que fui llamado, un día mi Señor Jesucristo volverá, y estoy seguro por medio de la fe que estaré por toda la eternidad con Él. Amén. Dani Castañeda, habiendo escuchado tu testimonio y con la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia para bautizar, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor.
tuya. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora con ustedes, Flori Rodríguez, es la esposa de Dani Castañeda, que acaba de decir. Dios les bendiga, mis hermanos. Doy gracias a Dios por este momento maravilloso. Este es mi testimonio. Nací y crecí en Guatemala, en un hogar donde mi madre era cristiana y mi padre no quería saber de Dios. Mi madre siempre me llevaba a la iglesia con ella, pero yo no estaba interesada en las cosas de Dios. En mi adolescencia decidí irme de mi casa, juzgando a mis padres por la forma de criar a sus hijos, siempre pensando en mi propia justicia y queriendo ser mi propia autoridad y tomar decisiones por sí sola. Me fui a vivir a otro pueblo y ahí conocí a los testigos de Jehová y me empecé a congregar con ellos y recibí estudios bíblicos porque me parecía interesante conocer de la Biblia, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Viviendo una vida de pecado y deleitándome en las cosas de este mundo, pero con un vacío dentro de mí, y siempre supe que Jesucristo podía llenar ese vacío, pero no quería dejar mi vida pecaminosa. Años después, conocí a Dani, mi esposo. Él asistía a la iglesia y yo empecé a ir con él. Luego de un tiempo, él me dijo que para podernos casar, debía entregarle mi vida a Cristo. Pasaron varios meses y yo no quería entregarle mi vida a Cristo porque no lo quería hacer por motivos equivocados. Y un día sentí el deseo de hacerlo, pero no fue algo real, porque solo fue por emoción, y al año de ser novios nos casamos. Tomamos la decisión de venir a Estados Unidos. Primero llegó mi esposo y al año llegué yo. Cuando llegamos acá, dejamos de asistir a la iglesia y nos alejamos de Dios, viviendo siempre en nuestros delitos y pecados, como si Dios no existiera. Pero la gracia y misericordia de Dios llegó a nuestras vidas durante la pandemia del COVID. Allí mi esposo se convirtió verdaderamente al Señor. Su vida empezó a ser transformada. Solo quería hablar de Jesucristo y su trato hacia mí cambió demasiado. Entonces, yo al verlo siempre feliz y con mucha paz, quería sentir lo que él sentía. Y volví a buscar de Dios solo por emoción y por motivos equivocados. Seguí deleitándome en las cosas de este mundo y pensando solo en mis propios intereses personales y mi corazón lejos de Dios. Pero por la gracia y misericordia de Dios, mi esposo nunca se cansó de predicarme el Evangelio. Dios siempre me hablaba por medio de mi esposo. Y hasta que un día, él predicándome el Evangelio, pasó algo maravilloso, que la venda se cayó de mis ojos, porque ahora podía ver la verdad. Dios me hizo entender el Evangelio y de su grande amor hacia mi vida, que a pesar de lo que soy, Él me ama tanto
que envió a su Hijo a morir en mi lugar. Cuando yo lo que merecía era la condenación eterna. Y allí acepté a mi Señor Jesucristo como el Salvador de mi vida, y Él puso el deseo en mí de entregarle mi vida a Él, y cambió mi forma de pensar y de ver la vida. Mi vida ya no es la misma que antes. Ahora puedo ver la maldad y pecado que hay en mí. Antes no lo podía ver porque siempre me creía una buena persona. Ahora, por la gracia de Dios, mi deleite ya no está en las cosas de este mundo. Mi deleite ahora es en mi Señor y en su palabra. Y con el grande deseo de cada día crecer en santidad, sabiduría y conocimiento de mi Señor y de su palabra, y queriendo cada día alejarme de mi pecado y compartir con otros lo que Dios me ha dado, y dándole a mi Señor toda la gloria, porque solo Él la merece. Amén. Flori Rodríguez, habiendo escuchado tu testimonio de la obra del Señor en tu vida, con la autoridad que confiere el Señor, que ha conferido el Señor Jesucristo a su iglesia, te bautizo hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Ahora con nosotros el hermano Luis Hernández. Saludos, amada iglesia. Soy venezolano, esposo de Alejandra y padre de Camila, Fernanda, Santiago y Lucía. Mi madre me crió desde los 4 años en un hogar donde mi padre estaba ausente y solo eventualmente estaba allí, con una familia disfuncional y con familiares que se etiquetaban católicos romanos y eventualmente cumplían con las tradiciones propias de esta religión. Así que me dijeron que yo también era católico romano. Así que diseñé mi propio Dios y vivía una vida llena de lujuria, idolatría, egolatría, vanidades y mucho más. Desde el 2015 llegué a este país en una visita con mi esposa e hijos y con destino a Uruguay, pero el Señor ya me estaba llevando a donde Él tenía previsto. Después de 3 semanas de vacaciones, nos explicaron el supuesto por qué deberíamos quedarnos y lo consideramos. Y es ahí donde comenzó para mí y mi familia esta historia. Luego de 3 años en Miami, en una vida sin sentido ni horizonte, aún en medio del desorden, algo más nos decía que no era la vida que habíamos deseado para nosotros y para mi familia. Así que mi esposa llamó a una vieja amiga de la infancia que vivía en Orlando y le comentó, e inmediatamente le dijo que estaban buscando personal para una compañía de cables, y ese mismo fin de semana empaqué mis cosas y me fui adelante al training a preparar la vivienda para la familia que venía varias semanas más tarde. En el 2018 todos estábamos acá e inmediatamente vimos que era más tranquilo, pero aún vacía nuestras vidas, y seguíamos buscando ídolos y llenando nuestras vidas de pecados tras pecados. Una tarde, mientras realizaba un trabajo de instalación, el dueño de la casa y hoy hermano en el señor José Vido, me pregunta si al terminar podía orar por mí o por un familiar, y yo le dije que sí, sin pensar. Al terminar fuimos a la sala y nos sentamos, y antes de iniciar me preguntó nuevamente si quería orar por alguien en específico, y le dije que sí.
que quería orar por Camila y Fernanda, que no las había visto desde que llegué a este país. Y comencé a orar, y mientras oraba, yo no podía contener mis lágrimas y sentía un profundo dolor desde mis entrañas, y yo no entendía por qué. Así que cuando él terminó, yo solo sentía agradecimiento y tranquilidad a la vez. Pero pude ver que estaba en serios problemas por la vida en esclavitud del pecado, pero ahora contaba con el único Salvador. Y entonces me preguntó si deseaba orar otra vez. Él podía ir a la casa y orar con toda la familia, y yo acepté. Luego de visitarnos un par de veces más, me invitó a una misión o una iglesia en fundación bautista reformada que se iniciaba en Kissimmee. Comencé a ir solo, y luego me preguntó un par de semanas más tarde Lucía que si podía ir conmigo, y le dije que sí. Luego, un par de semanas más tarde, Santiago me preguntó que si podía ir también, y también le dije que sí. Y un par de semanas más tarde, mi esposa quiso cerciorarse por sí misma de qué era aquello tan bueno que pasaba, que se iba agregando familia y nadie se quedaba, y también le dije que sí. Luego de 4 años, en aquella misión el Señor inquietó nuestras mentes y corazones, observando algunas situaciones de liderazgo y legalismo que nos llevó a realizar una consulta a una señora, hoy hermana en Cristo, de Dominicana, Blanca Nadal, que sabíamos que ella asistía a una iglesia de sana doctrina, la iglesia IBCJ, y tal vez ella nos podría recomendar una acá, y nos contactó con la hoy hermana Soraya, y ella nos invitó a Thanksgiving solo a compartir. Mi vida, ahora vida real, había cambiado desde aquel día que me invitaron a orar. El Señor, por su gracia, me había dado el privilegio de recibir las buenas nuevas de salvación. Tenía la convicción que había nacido pecador y no tenía salvación en mi fuerza. Podía verme claramente como a Lázaro, que ya estando muerto, escuchaba el mandato del Señor a levantarme y tener una vida en el Señor para la eternidad. Doy gracias al Señor por el privilegio de ser bautizado hoy. Doy gracias por esta iglesia amada, por mis hermanos, por haberme salvado, por haberme perdonado y por el sacrificio en la cruz que nunca nadie podrá pagar y que cambiaría todo para la eternidad, y todo por pura gracia. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Amén. Luis Hernández, habiendo escuchado tu testimonio de conversión, la obra que Dios ha hecho en tu vida, con la autoridad que ha conferido el Señor Jesucristo a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Ahora con nosotros Alejandra Márquez, esposa de Luis Hernández. Gracias, hermano. Buenas tardes, amada iglesia. Nací en Venezuela, crecí en la isla de Margarita. Mis padres por tradición venían de la Iglesia Católica Romana, así me bautizaron, realicé la primera comunión y cualquier otra cantidad de actos en puro vacío y tradición. Sentía que había un Dios, pero nada de entendimiento y conocimiento había en mí. Fui creciendo y en mi soberbia y rebeldía comencé a declararme atea. Simplemente no pensaba que había un Dios, y al hablar con él era cuestión de cualquier cosa sin mayor importancia. Fui desde muy joven de tener muchas amistades y toda mi vida era mentira. Mentiras, promiscuidad,
y el disfrute era lo que reinaba en mi vida. Criada por mi padre y mi madre, pero en un hogar disfuncional y sin bases en el amor y sin el conocimiento del Señor. Me casé en el 2014 con Luis, estando en Venezuela. Ya teníamos a Santiago y Lucía venía en camino. Ya sabrán cómo hicimos las cosas, de adelante hacia atrás. Luego migramos y estábamos aquí solo de visita antes de continuar para Uruguay, que sería el país que habíamos escogido, pero el Señor tenía mejores planes para nosotros. Aquí nos quedamos y vivimos 3 años en Kissimmee, y a través del trabajo de mi esposo conocemos al señor José Vido. Y mientras estábamos en una crisis de pareja, él invita a mi esposo a una misión reformada donde solo comenzó asistiendo mi esposo. Y yo no quise ir, pues veníamos de haber asistido a una iglesia pentecostal de la cual había salido completamente aterrorizada. Pues estábamos con el deseo de buscar a Dios, pero sentimos que ese no era el lugar correcto. La semana siguiente, Lucía fue a la misión con mi esposo, la semana siguiente Santiago, y así pasaron aproximadamente como 3 semanas y me quedé sola en casa. Hasta que regresa el señor José Vido a casa y vino a orar y a predicarnos la palabra. Allí me regaló mi primera Biblia en el 2018. Y mientras oraba, pude reconocer mi necesidad de salvación, de buscar a Cristo y entregar mi vida a Él, reconociéndolo como mi único Salvador. A partir de allí, ese domingo siguiente, me levanté y le dije a mi familia: me voy con ustedes. Aún puedo recordar sus caras de asombro y felicidad, pero la disimularon. No querían celebrarlo delante de mí. Asistimos a la Misión Bautista Reformada de Manuel por 4 años. Y cuando tomaron la decisión de no continuar y cerrar, ya el Señor había colocado en mi esposo la inquietud de buscar una iglesia bíblica de sana doctrina. Y ya en este momento, por el testimonio de mi esposo, saben cómo llegamos a ICG. El Señor utilizó a la hermana Blanca Nadal, a la hermana Soraya, y doy acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo, que aún sin saber a dónde iríamos, Él nos trajo hasta acá, donde desde el primer día sentimos el amor de Cristo abrumador a través de los hermanos. Fue sentir al entrar que estábamos en nuestro hogar y reconocimos que este era el cuerpo al cual debíamos venir a servir y formar parte, uniéndonos como un solo cuerpo. Éramos, como dice Mark Dever, unos dedos sueltos buscando la mano, y aquí la conseguimos. Puedo decir que mi vida cambió. Fue comenzar a entender cuánta inmundicia y pecado había en mí. Fue comenzar a tomar conciencia de que el pecado no era una simple palabra en un libro y que no tenía nada que ver conmigo. Ahora muchos de mis pecados puedo identificarlos y me arrepiento de todos aquellos que he cometido. Busco a través de la palabra poder seguir creciendo en santidad y verdad, dando solo la gloria a nuestro Padre. Deseo servirle a Él mientras continúo diariamente luchando con mi pecado remanente. Y el Señor Jesucristo sigue haciendo su obra en mí. Señor, sujétame fuerte de la mano. Alejandra Márquez, habiendo escuchado el testimonio de conversión, con la autoridad que el Señor Jesucristo ha conferido a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora con nosotros Santiago, hijo de Alejandra y Luis. Buenas tardes, amada iglesia. Aquí les traigo mi testimonio de conversión. Nací en Venezuela, fui enseñado de la tradición católica romana y fui bautizado a muy temprana edad. Pero tenía un vacío en el alma y pensaba siempre que había un Dios. Pero por mi pecado nunca pude ver eso. Yo llegué en algún momento a considerarme católico, pero solo por tradición.
Mis ojos todavía estaban vendados y mi vida era completamente apartado del Señor y su gloria. En el año 2018, mi padre estaba haciendo un trabajo de cable y cuando él había finalizado, el señor José Vido le preguntó si podía orar y él dijo que sí. Unas semanas pasaron y fue a nuestra casa para contarnos sobre el Evangelio y una misión bautista reformada a la cual nos invitó. Mi primer año en la iglesia fui legalista, fui a la iglesia solo por obra y no creía verdaderamente en Cristo. Pero Dios en su misericordia me dio arrepentimiento y puse mi fe en Cristo como Señor y Salvador. Idolatraba las cosas de este mundo y siempre deshonraba al Señor con la vida que Él me había dado en mi día a día. Usaba su nombre en vano, era egoísta y nunca buscaba su ley. Estuvimos allí por 4 años y después llegó un día que la misión cerró y estábamos en busca de una iglesia de sana doctrina donde poder seguir aprendiendo del Señor y su palabra, pero no conseguíamos ninguna. Hasta que un día mi papá recibió un mensaje de la hermana Blanca Nadal de la iglesia IBCJ y nos puso en contacto con la hermana Soraya de acá de Comunidad de Gracia. Ella nos invitó a compartir en Thanksgiving y desde ese entonces vinimos y no hemos dejado de asistir. Hoy en día trato de buscar la justicia y los caminos rectos del Señor y no pecar contra Él, porque me da vergüenza cada vez que lo hago. Siento tanto el amor de Cristo en los hermanos y el día que llegué a esta iglesia sentí un cambio en mi vida tan claro e increíble que fui arropado por el amor de Cristo. Y hace 4 años me arrepentí de mis pecados y me di cuenta que necesitaba buscarlo a Él. Santiago Hernández, habiendo escuchado el testimonio de conversión y con la autoridad que Jesucristo le ha dado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora con nosotros Héctor Vera. Me llamo Héctor Vera, nací en Venezuela, en el estado de Trujillo, hijo de padres que me enseñaron el tan preciado valor de la familia. Soy el mayor de 3 hermanos. Desde niño siempre tuve un deseo por saber las cosas de Dios. De hecho, si usted visita mi casa materna, encontrará en la sala principal una Biblia que tiene dentro unos escritos míos que contienen pasajes que a la edad de 8 años escribía. Asistía regularmente a la iglesia católica e incluso fui monaguillo. Me comía las hostias junto a mis compañeros. Participaba en coros e incluso leía la Biblia y me hacía muchas preguntas. En mi adolescencia y juventud conversé con personas de diversas denominaciones, pero no encontraba respuestas. Siempre me sentí como si no encajara en ningún lado, porque las conversaciones que quería tener como que no eran normales después de todo. Incluso a la edad de 17 años decido irme a la Escuela de Aviación Militar a estudiar para ser piloto de guerra, cosa que duró muy poco afortunadamente. Después, sin mucho interés, decido estudiar Ingeniería de Computación, carrera que sí terminé y que practico actualmente, pero siempre haciéndome preguntas sobre Dios y no tenía respuestas. Estando en la universidad, encuentro por tercera vez en mi vida a una mujer a quien cada vez que veía me quedaba sin aliento, cosa que no se notaba y no se nota en la actualidad, y a quien decididamente le dije, quiero estar contigo eternamente. Y obviamente no se negó. Su nombre es Cristel Levián, la madre de mis 5 hijos y abuela de mi nieta.
Después de casarnos, muy jóvenes, deseábamos darle una formación espiritual a nuestros hijos porque reconocíamos que habíamos carecido de una formación así como niños. Asistíamos con nuestros hijos a la iglesia católica algunos domingos, pero ahora no estaba solo porque ambos sentíamos que necesitábamos una relación más cercana con Dios. Fue entonces cuando conocimos a los mormones y por 20 años fuimos miembros activos de esa iglesia. Por este periodo estuve guardando con sumo celo todas sus doctrinas. Llegué a posiciones de liderazgo y teniendo mucho celo por guardar las obras, tanto que con mucha frecuencia cuestionaba la obra de muchos líderes, arriesgando incluso a que me sometieran a disciplina. Estando en Estados Unidos, luego de un retorno inesperado de mi hija mayor, quien servía en una misión de regla en Utah, haciéndolo en 3 idiomas, comencé a tener muchas interrogantes, y ahora eran más. Y me preguntaba por qué, después de creer por tanto tiempo que mi búsqueda había finalizado. A la par, comencé a tener un deseo cada vez más creciente por Jesús y la Biblia. No entendía por qué sentía todo aquello, porque hasta entonces me creía uno de los principales cristianos, incluso después de los 12 apóstoles. Hacía y deshacía grupos con el deseo de hablar de Jesús. Pero ni siquiera la gente que consideraba cristiana quería hablar de Él. Y una noche, de tanto desear y leer su palabra, leyendo Gálatas 3:5 y Juan 1:1, llegó una impresión a mi mente y corazón, algo que me dejó en total shock. Jesús era Dios, de quien tanto quería saber. Y ese día todo cambió. Ahí me encontré totalmente vencido y rendido a aquel Dios desconocido hasta ese entonces. Todo se derrumbó. Pude comprender lo inmerecido de aquel acto soberano que Jesús había tenido conmigo, siendo tan pecador como nunca me había sentido. Por primera vez había sentido un dolor que no era normal, porque a la vez sentía un amor que no tenía explicación y no podía comprender. Al día siguiente le dije a mi amada que se había terminado nuestro tiempo como mormones. Y bueno, si alguna vez quise saber lo que era una guerra, créame hermano, que la viví como nadie, creo yo. Esa escritura que habla de los cimientos la viví totalmente. Vi todo derrumbarse, pero confié en la roca, en ese cimiento firme, en Jesús. En ese proceso entiendo que necesitaba ser bautizado y conozco simultáneamente a los pastores John MacArthur y mi amado pastor Héctor Abraham. Y creo que pasaré a la historia de mi familia como el loco que dijo, o MacArthur está equivocado o Abraham lo está, porque yo quería todo a la vez y rápido. Hermanos, eso era increíble. Nunca había tenido tanta hambre por la palabra y tanto celo por ella. Muy rápido entendí quién estaba equivocado. Y saben, era yo. Entendí que necesitaba una iglesia y conocí ICG. Y dije, esta es nuestra casa. Incluso dije pensando cuando conocí a varios de ustedes, estos serán nuestros amigos, nuestros hermanos, y aquí estamos por la pura gracia de Dios. Creo que soy el más pecador de esta iglesia, totalmente pecador e hipócrita. Por más de ser una persona muy capaz intelectualmente, fui totalmente incapaz de saber quién era Jesús. Y ahora puedo decir que por su inmerecida gracia lo conozco. Amo su evangelio, amo su palabra, amo su iglesia y amo su obra. ¿Cuánto ansiaba este hermano este bautismo? Tuvimos hasta una discusión al respecto. Pero hasta aquí el Señor lo ha traído. Héctor Vera, escuchando tu testimonio de conversión, cómo el Señor te ha salvado y la autoridad que el Señor Jesucristo ha conferido a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
nosotros Cristel, la esposa de Héctor, la amada de Héctor. Buenas tardes. Me llamo Cristel Aguilar de Vera, para los que no me conocen. Nací en Maracaibo, Venezuela. Crecí sin ninguna religión, solo con un poco de influencia de los testigos de Jehová, por mis abuelos paternos y mi abuela materna. Mis padres fueron testigos de Jehová, pero dejaron la religión cuando yo era muy pequeña. A mis 13 años le pedí a mi mamá que me dejara bautizar en la iglesia católica, que ya tenía padrino. Tenía un inmenso deseo de pertenecer a una iglesia y conocer a Dios. Y mi mamá me dijo que cuando fuese una adulta buscara una iglesia, pero en ese momento no me dejó bautizar. Viví una vida llena de pecados, amando más las cosas del mundo que a nuestro Dios. A mis 18 años me casé con Héctor Vera, mi amado esposo, y me bauticé en la iglesia católica con el deseo de casarme en ella. Formamos una hermosa familia con nuestros 5 amados hijos, Cristel, Héctor, Crisley, Ashley y Crislian. Cuando tenía 23 años, conocimos la iglesia mormona. Una mañana íbamos caminando y vimos unos misioneros y mi esposo pidió que nos visitaran y me pidió a mí que les diera la dirección, a la cual se las di mal para que no llegaran a nuestro hogar. Sin embargo, llegaron. A medida que nos visitaban, nos ponían metas de la lectura del libro de Mormón, la cual yo no leía. Hasta que un día llegaron con una revista de templos donde podía casarme por fin con mi esposo en una iglesia y recibir la bendición de Dios. Y fue allí cuando apenas sentí interés por esa iglesia. Sin embargo, nos pusieron una fecha de bautismo y dije que no, porque me sentía presionada. Sin embargo, mi esposo sí tenía el deseo de bautizarse y solo el día de la entrevista de su bautizo fue cuando decido bautizarme con él. No porque tenía un testimonio, solo por seguir al líder de mi hogar, mi esposo. Fuimos miembros de esa iglesia durante 20 años, hasta el gran día en que el Señor abre los ojos de mi esposo, Héctor, en el 2020. Una mañana íbamos a la iglesia como todos los domingos y mi esposo me dice, no vamos. Yo confundida le dije, ¿por qué no? Y él me respondió, porque conocí a Jesús. En ese momento me opuse. Y estaba molesta y le dije que si se había vuelto loco, que yo iría a la iglesia porque no alejaría a mis hijas de los caminos de Dios. Comenzamos a tener muchos problemas debido a mi duro corazón y mi ceguera. A medida que pasaban los días, las cosas se ponían más difíciles en nuestro matrimonio. A pesar de mi rabia y molestia, yo siempre escuchaba a mi esposo cuando me predicaba la palabra y oraba para que el Señor abriera mis ojos. Él me ponía audios de MacArthur y me molestaba aún más con él y le decía, esos audios te tienen en mi contra. Y no me gustaba escucharlo, sin embargo lo hacía. El Señor comienza a abrir mis ojos
cuando leí Juan 1:1. Eso para mí fue realmente impactante, porque entendí por primera vez que Jesús era Dios. Mi esposo me lo había dicho y le dije que estaba loco, pero verlo en las Sagradas Escrituras fue hermoso para mí. Después de tanto luchar en contra del proceso de mi esposo, negándome a seguir al Señor, viví situaciones muy tristes y dolorosas. Y fue allí cuando el Señor me dio la oportunidad de comprender, de conocerle por su maravillosa gracia, no porque lo merecía, porque realmente soy pecadora y me negaba a seguirle adecuadamente. Al comprender lo equivocada que estaba, el 9 de octubre del 2022, acepto la invitación que me había hecho tantas veces mi amado esposo de venir a la Iglesia Comunidad de Gracia. Fue muy especial para mí ver por primera vez en mi vida predicar la palabra del Señor claramente a través de la Biblia. Por hombres dispuestos a seguir al Señor, me sentí bienvenida por los hermanos que me recibieron con tanto amor. A medida que venía, iba sintiéndome parte de la Iglesia de Cristo y comencé a sentir el deseo que puso el Señor en mi corazón de ser bautizada como creyente de Jesús. Comencé a conocer a Dios y a su Hijo y su gran amor por nosotros. Y deseo dedicar mi vida al servicio del Señor. Amo al Señor, amo su evangelio, amo su iglesia y su obra, y agradezco todo lo que ha hecho por mí y para llegar hasta aquí. Cristel Aguilar de Vera, habiendo escuchado tu testimonio de conversión y con la autoridad que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Está bien, está bien. Con nosotros Ashley Vera, la hija de Héctor. Sí, está bien, está bien. Me llamo Ashley Vera Aguilar. Nací en Venezuela y viví ahí por 6 años. Toda mi vida, la mayoría de mi vida fui a la iglesia mormona con mis padres y a los 8 años me bauticé ahí. Pero no me bauticé porque tenía un testimonio o entendía bien lo que estaba haciendo, pero porque quería seguir los pasos de mis padres. 3 años después de bautizarme, en el 2020, dejamos de ir a la iglesia y en el momento yo no entendía por qué. Después, esos 2 años antes de venir acá a esta iglesia, estuve muy alejada de Dios y era muy pecadora, aún lo soy. Escuchar a mi papá predicar la palabra y mostrarnos cómo conoció a Jesús, empecé a comprender y leer en la Biblia quién es Jesús y entendí que Jesús es Dios. En octubre de 2022 vine a esta iglesia por primera vez. Estaba muy entusiasmada de aprender del Evangelio. Empecé a entender que Jesús es nuestro Salvador y el único Dios, y que Él dio su vida por nuestros pecados. Reconozco que soy pecadora y que estoy en un mundo perdido, y es mi deseo entregarle mi vida y conocer más de Él a través de su palabra. Dios me abrió los ojos y puso en mí el deseo de bautizarme. Amén. Ashley Vera,
luego de escuchar tu testimonio de cómo Dios te ha salvado y la autoridad que el Señor Jesucristo ha entregado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con nosotros Daisy Sandrea. Bueno, como escucharon al pastor, mi nombre es Daisy Sandrea. Nací en Venezuela, Maracaibo. Vengo de una familia de 15 hermanos. Mi padre, José Antonio Sandrea, profesión electricista, de creencia espiritista. Mi madre, Elvira de Sandrea, católica. Al pasar el tiempo en busca del Señor, nos bautizamos en los Testigos de Jehová. Me casé con un testigo de Jehová y tuve 3 hijos. No funcionó. Comienza mi odisea de educar a mis hijos sin religión alguna, llevando una vida pecaminosa, llena de mentiras, persiguiendo el dinero, dedicándome a trabajar sin parar, sin pensar que Dios debía estar en primer lugar en mi vida. Pasó el tiempo, mis hijos están creciendo sin bautismo. Conocimos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la llamada Los Mormones. Nos bautizamos. Pasa el tiempo y sigo en pecado sin respetar a Dios. Si entra en Venezuela el nuevo gobierno, mis hijos abandonan el país, yo quedo en Venezuela sin intención de salir del país. Empiezo a visitar a mis hijos en sus hogares, quedándome 3 o 4 meses en cada casa. Mi último viaje, 2020, vengo a visitar a mi hija Cristel y su esposo Héctor. Solo venía por 3 meses. Como sabemos, empieza la pandemia y pasan los 3 meses, entonces cierran los aeropuertos, no puedo salir del país. Casi para vencerse los 6 meses, abren la isla de Aruba, cerca de Venezuela, donde vive mi hija mayor. Desesperada por no pasarme del tiempo, compramos pasaje para la isla. Llega el día de mi viaje, faltando 3 días para vencerse mi estadía en este país. Cuando llego a la isla, no me permiten la entrada. Me pasan al cuartito. Todo el día de interrogación, a ver qué decía. Me dicen que tenían 300 emigrantes venezolanos detenidos allí y que yo iba para ese lugar. Como entenderán, la pandemia estaba fuerte. Luego de mucho tiempo de interrogación, deciden pasarme a emigración de Estados Unidos. Otro tiempo de interrogación, estaba muy nerviosa. Me hacían muchas preguntas. Y una de las preguntas que me hicieron fue que si me residenciaba en algún país donde vivían mis hijos, ¿en cuál me quedaría? En mi inocencia y nerviosa, digo, en Estados Unidos. Hay un silencio total. Y me dicen, ¿por qué este país? Yo dije, porque me parece el mejor país para vivir. El jefe de migración sale del cuartito y regresa en media hora, muy serio, y dice en inglés, la señora no se va a anular la visa. Mañana la devolvemos a Estados Unidos y le doy permiso para que duerma hoy en casa de su hija. Y no entendía nada porque todo era en inglés. Entonces me lo traducen y les doy las gracias y me dicen, no nos dé las gracias a nosotros, dele las gracias a Dios, porque esto es un milagro. Con 3 días de estadía en el país no devuelven a nadie. Así fue, mis amados hermanos.
Al regresar, mi yerno Héctor empezó a conocer a Cristo y yo me uní a él. Allí me di cuenta que sí era un milagro de Dios. Me había escogido para conocer a Cristo, mi Señor, y hoy doy gracias a Dios por haberme escogido. Ahora que conocí a Jesús, me doy cuenta de que soy una pecadora y que no merecía el sacrificio de nuestro Señor. En las noches, cuando recuerdo mis pecados y lo alejada que estaba de Dios, lloro pidiendo perdón. Solo me queda esforzarme más para prepararme cada día mejor para ser una verdadera seguidora de Cristo. Le doy gracias primeramente a Dios, luego a mi pastor Héctor Abraham por su amor a nosotros, a los maestros del fundamento de la fe y a mis amados hermanos Aníbal y Yolanda. A ustedes, hermanos, y a todos los que están aquí, especialmente por su especial recibimiento a mí a la iglesia, y la gloria primeramente a Dios. Daisy Sandré, habiendo escuchado tu testimonio de conversión y con la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con nosotras ahora la hermana Rosa. Hola, mi nombre es Rosa Rojas. Yo ahora digo Rosa por la rosa de Sarón, roja por la sangre del Cordero. Nací en Venezuela y provengo de una familia católica que asistía a la iglesia en muy pocas ocasiones, pero creía en las costumbres y tradiciones. Desde muy niña mi mamá nos habló acerca de Jesús y de allí nació mi deseo de conocerlo y mi búsqueda de él. Viví muchos años bajo estados depresivos, lo cual por ser rechazada aún por mi madre y mi padre y sus señalamientos y acusaciones hacia mi persona, me llevaron a tener una muy baja autoestima, en medio de la cual, para ser aceptada por las personas, permití muchas cosas y viví una vida llena de mentiras y aún pecados. Durante el proceso de mi conversión, comenzó a los 9 años, cuando comencé a escuchar una emisora cristiana, por medio de la cual la palabra de Dios me llenaba de esperanza y valor y me permitieron ir conociendo y deseando cada día más a ese Padre eterno, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Mi cambio fue progresivo y algo lento, mas pude experimentar, ver la palabra de Dios hacerse realidad cada día en mi vida, su paz, su consuelo, ese amor y perdón hacia mi prójimo, mas a mí no podía perdonarme. Aunque aún asistía de vez en cuando a la Iglesia Católica, había comenzado una relación personal con mi Padre Celestial, el Señor Jesucristo, y a experimentar la convicción de pecado, el arrepentimiento y buscar hacer las cosas a la manera de Dios, lo cual traía gozo y paz a mi vida. Comencé a asistir a una iglesia cristiana después de haber pasado un largo proceso donde el Señor mostró mi corazón y el odio que sentía hacia mí misma. Y el Señor me había conectado con cristianos y en medio de esto aún persistía ese odio que sentía por mí hasta que el Señor
por convicción de su Espíritu Santo y de la palabra, salí de una de las iglesias llamadas evangélicas, de la cual predicaba doctrinas erradas, que el Señor me llevó a pasar ese proceso fuerte y a clamar por la búsqueda de su verdad, de introspección, donde pude entender que no me había perdonado y empecé a conocer el verdadero perdón del Señor, el amor del Padre y la obra maravillosa de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Experimenté el verdadero gozo, la verdadera paz del Señor, y un cambio en mi vida fue acelerado. Comencé a servir al Señor en una iglesia en Venezuela, donde cada día para mí empezaba a morir y a vivir para otros. Y la iglesia en esta iglesia comencé a ver mi crecimiento espiritual. Hoy deseo caminar con el Señor. Llegué aquí a los Estados Unidos en febrero de este año y guiada por el Señor llegué a este lugar y aquí he experimentado aún más un banquete de entender que lo más maravilloso que puede ser es entregarle tu vida al Señor, servirlo y entender las cosas de Él. No hay nada más glorioso que vivir. Ya para mí, el mundo no tiene ningún atractivo, para nada. Gracias. Y toda la gloria sea al Rey que vive y reina por la eternidad. Rosa Rojas, habiendo escuchado tu testimonio de conversión y con la autoridad que el Señor Jesús le ha entregado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con nosotros ahora Edwin Lozada. Hermanos, tengan un poco de paciencia, ya estamos casi terminando. Espero que se estén gozando en cada uno de estos testimonios. Hola, muy buenas tardes. Saludos y bendiciones. Mi nombre es Edwin Lozada. Quiero iniciar mi testimonio dándole gracias a Dios por este momento. Soy de Venezuela, nací y crecí en Maracay, estado de Aragua. Recién nacido, mis padres me bautizaron en la iglesia católica, en la cual participé de vez en cuando. Asistí a la iglesia católica y hablaba con Dios, pero no había entregado mi vida al Señor Jesucristo. Pensaba que Dios solo tomaría en cuenta las buenas obras que hiciera. Siempre tuve fe que algún día entregaría mi vida al Señor. Pero la realidad era que vivía mi vida en pecado, como que si Dios no ve todas las cosas. Buscando la gloria del mundo, de vez en cuando tenía algún problema, asistía a la iglesia católica, pero no abría los ojos. La realidad es que estaba perdido en el pecado y buscaba mi propia gloria. En el año 2002 me casé por la iglesia católica, me divorcié en el año 2018 y luego me jubilé en la administración pública en Venezuela. Me dirigí a los Estados Unidos en octubre del 2019 para ver nacer a mi nieta, como todos mis hermanos la conocen, es Luna, y visitar a mi hija, a quien tenía 2 años sin verla. Luego, 4 meses después, me regresaba a Venezuela, pero el vuelo fue cancelado porque cerraron el espacio aéreo. Me quedé en tránsito en Orlando. Pasaron los meses y Dios tenía un plan de vida para mí. Gracias al Señor, por medio de una de mis 2 hijas, la mayor, conocí a mi actual esposa en marzo del 2022. Ella es cristiana y esa fue una de las cosas que me llamó la atención de ella. Pienso que el Señor la usó como un canal para llevarme a Cristo. Comenzamos a asistir a la iglesia donde ella se congregaba, pero fue hasta diciembre de 2022 que su madre espiritual le recomendó asistir a una iglesia bautista reformada. Ella buscó en Google y el Señor nos dirigió a esta iglesia, donde decidí entregar mi vida al Señor Jesucristo. Desde que siento que fui escogido por el Señor, mi vida cambió al aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador.
Cada día mi fe se ha fortalecido más y siento gozo al ver mi vida diferente, limpiando mis pecados, pidiendo perdón a diario. Le pido al Señor me dé la fortaleza y la sabiduría para congregarme, compartir y ayudar a mis hermanos en la iglesia, servir al prójimo, estudiar las Sagradas Escrituras y alabar al Señor. Mi deseo más grande, es seguir amando a Dios sobre todas las cosas y vivir en santidad hasta el final de mi vida. Edwin Lozada, habiendo escuchado la obra de Dios que ha hecho en tu vida, el bautismo espiritual, podemos ahora, a través de la autoridad que Jesucristo le ha dado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos con nosotros a Mariana Salazar. Mi nombre es Mariana Salazar Orellana. Tengo 16 años. Nací en Venezuela, en el estado Lara. Mi mamá era católica y mi papá continúa siendo católico. A los 6 meses fui bautizada en la iglesia católica, ya que mis padres eran católicos. Aún así, no tengo ningún recuerdo de haber asistido a una iglesia católica. A los 5 años empezamos a asistir a la iglesia cristiana, ya que mi mamá se congregaba en una iglesia cristiana y es creyente desde que yo tengo esa edad. Todos los sábados asistía a la iglesia bíblica y los domingos a la escuela bíblica dominical, donde nos enseñaban acerca del Señor. Toda mi infancia, desde los 5 hasta los 10 años, asistí a la iglesia cristiana en Venezuela. A los 10 años nos mudamos a este país y empezamos a asistir a una iglesia cristiana. Asistí aproximadamente 1 a 2 años en la escuela bíblica, pero cuando empecé en middle school sentía nervios, molestias y dudas de entrar a la iglesia de las clases. Cuando mis padres se divorciaron, sentí que Dios me había abandonado. Cuando ellos se separaron, mi mamá decidió rentar un apartamento para nosotras 3. Al principio yo no quería, lloraba y le suplicaba que no se separaran, pero ella me explicaba que era lo mejor y que cuando sea más grande lo iba a entender. Recuerdo el día exacto que nos enteramos que mi papá se había regresado a Venezuela. Estaba en un ensayo de coro con mi mamá, ya que mi mamá estaba en el coro de la iglesia. Mi mamá había recibido una llamada de una de mis tías diciéndole que una amiga de ella vio a mi papá en una carnicería en Venezuela. Estaba tan confundida, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir. Ese mismo día que llegué a mi casa, me puse a llorar. Cuando estaba acostada para irme a dormir, empecé a orar y le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Sentía que era mi culpa. Estaba muy molesta con Dios. Yo decía, ¿cómo me puede hacer esto? Después del divorcio, yo me negaba a entrar a la iglesia con los jóvenes, prefería quedarme con mi mamá. Estuvimos en esa iglesia hasta los 14 años. El año pasado estuvimos 8 meses en otra iglesia cristiana. En esa iglesia yo no asistía a los servicios y estudios con los jóvenes, estaba con mi mamá, pero igual sentía que no aprendía sobre el Señor y sobre su palabra. Entonces empezamos a asistir a Iglesia Comunidad de Gracia el 1 de enero de este año. Siento que he aprendido mucho más en esta iglesia, ya que entendí el Evangelio de Cristo, que soy una pecadora y nací siendo una pecadora destituida de la gloria de Dios y para salvarme de la justa ira de Dios. Solo con fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por mis pecados. Solo en Él puedo acercarme al Padre y tener salvación eterna. Ahora me siento más conectada con Dios. Ahora entiendo que todo lo que pasó con mi papá fue la voluntad de Dios. Él quiso que eso pasara y así fue. Ahora entiendo que todo lo que pasa es porque Él quiere que así sea y porque Él sabe lo que está haciendo. Y que todos los obstáculos y problemas que tenemos en la vida son lecciones que Dios nos está dando para conectarnos con Él cada día más. Intento hacer todo para agradar a Dios. Me gusta estar con los jóvenes, me gusta estar en la clase de los viernes. Siento que aprendo cada vez más sobre su palabra. Y siento que si aprendo más podría enseñarle el Evangelio a mi papá y a todo aquel que Dios desee.
Mariana Salazar, habiendo escuchado tu testimonio de conversión, con la autoridad que el Señor Jesucristo le da a su iglesia para bautizar, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y no es que se está quedando dormido y está viendo doble, es que es su hermana gemela que va a dar testimonio ahora. Camila. Mi nombre es Camila Salazar, tengo 16 años y soy de Venezuela. Teniendo como 5 años de edad, mi mamá se congregaba en iglesias cristianas siendo creyente. Todos los sábados me llevaba a las clases bíblicas y los domingos iba a la escuela bíblica dominical, donde me enseñaban acerca del Señor. Tuve casi toda mi infancia de los 5 hasta los 10 años asistiendo a esa iglesia y cada día aprendía la palabra. Fui bautizada en la iglesia católica cuando tenía 6 meses porque mis padres eran católicos, pero aún así no tengo algún recuerdo de haber asistido a una iglesia católica. Cuando tenía 10 años, mi familia decidió mudarse a este país. Asistíamos a una iglesia cristiana. Estuvimos en esa iglesia como de 1 a 3 años. Asistía a la iglesia bíblica y cuando entré a middle school no quise asistir más a las clases con los niños, porque ya me sentía muy grande para estar con niños más pequeños que yo. Yo me sentía un poco confundida, porque eso ocurrió en el momento cuando mis padres se estaban separando. Me preguntaba a mí misma, ¿por qué está pasando esto? Luego que mis padres se separaron en septiembre del año 2019, mi papá se devolvió a Venezuela sin decirle nada a nadie, y no lo he visto en persona desde entonces. En ese momento yo me sentí molesta y confundida con Dios, porque yo le decía, Dios, ¿por qué esto me está pasando a mí? Después, cuando tenía 14 años, empezamos a ir a otra iglesia cristiana. En esa iglesia tampoco quería entrar a la escuela con los jóvenes, porque yo creía que no iba a aprender bien con ellos. Entonces entraba a servicio de adultos con mi mamá. Ahora que estoy más grande, que empezamos a asistir al 1 de enero de este año a la iglesia Comunidad de Gracia, mi mamá me seguía hablando de la palabra y le hacía preguntas. Y comencé a entender el Evangelio de Cristo. Todos somos pecadores y nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y para salvarnos de su justa ira, Cristo murió por mis pecados. Y solo en Él puedo acercarme al Padre y tener salvación. Empecé a asistir a las clases con los jóvenes y me gustó cómo enseñaban la palabra y cómo me ayudan cuando tengo alguna duda. Ahora siento que todos los días voy emocionada a la clase de jóvenes para aprender más de la palabra. Siento que quiero rendirle mi vida al Señor, conocerle, seguirle, honrarle, respetarle y cada día más buscar la santificación de mi vida para también servirle a Él y enseñar el Evangelio a otras personas, incluyendo a mi familia. Gloria sea al Señor que está aún salvando jóvenes entre medio de su pueblo. Damos gloria a nuestro Señor. Camila Salazar, habiendo escuchado el testimonio de conversión y con la autoridad que el Señor Jesús le ha otorgado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tenemos a Miguel Meléndez. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Me llamo Miguel Meléndez, antes de Cristo. Nací en Barranquita, Puerto Rico. Durante mis primeros 7 años nunca supe de una iglesia. Mis padres criaron 6 muchachos, 3 varones, 3 hembras, y yo soy el mayor de todos, mis hermanitos. Aunque, verdad, no sabía del Señor, mis alrededores no eran llenos de personas que conocían a Dios, si ni siquiera conocían del amor de Dios. Todo lo que me rodeaba eran adultos en mi familia, también amistades que lo único que hacían eran tomar alcohol, cerveza y hablar malo. Y a los 8 años mis padres decidieron llevarnos a mí y mis hermanitos para Nueva York, en el Bronx. En esos años en el Bronx era muy malo. Fui a la escuela por un tiempo, pero después de llegar a la secundaria dejé de ir a la escuela. Me enredé con malas compañías y empecé a tomar y atender muchas fiestas y vivir en pecado.
En el 2007 vine a conocer a Yolanda, mi querida esposa, y nos empezamos a conocer mejor. Ella asistía a la iglesia. Ella a tiempo trataba de hablarme de la iglesia y hablaba de lo que ella aprendía y siempre me negaba. Mientras yo veía como ella leía libros espirituales, yo pensaba que si algún día podría ser igual. En el 2019 nos mudamos para la Florida. Al llegar, Yolanda empezó a asistir a una iglesia. Y yo todavía pensaba que todavía no estaba preparado para dar mi vida al Señor. En el 2021 estábamos buscando comprar una casa. Conseguimos un realtor que con el tiempo nos ayudó a comprar nuestra casa. Creo que Dios nos puso a Milton y Mary en nuestro camino para que yo pudiera conocer el amor de Cristo. Visitamos a ICG en el 2021 y Dios comenzó una obra en mí. En un viaje a Puerto Rico, visitando a la iglesia donde asiste mi primo, con quien siempre tomaba alcohol, pero en esta ocasión ya Dios lo había salvado. Y escuchando el Evangelio me arrepentí de mis pecados y entregué mi vida al Señor. Hasta la fecha de hoy estoy convencido que es donde deseo estar para seguir aprendiendo del Evangelio y crecer en el Señor. En verdad estoy en un proceso de aprendizaje. Estoy muy contento. Mi primer lenguaje es inglés y si es difícil a veces aprender en español, pero no pienso rendirme porque quiero seguir aprendiendo del Evangelio y el amor que el Señor tiene por mí. Estando en ICG, en verdad, me ha enseñado el amor del Señor a través de mi nueva familia en ICG, que me ha aceptado tal como soy desde el principio. Quiero crecer en el Evangelio cada día más. Estoy esperando en el Señor. Amén. Miguel Meléndez, habiendo escuchado tu testimonio de conversión y con la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora con nosotros el hermano Omar Parra. Ya nos queda Omar y un solo y la hermana Alexandra. Buenas tardes, iglesia. Mi nombre es Omar Parra. Le doy muchas gracias al Señor de que por primera vez puedo dar mi testimonio público. Se ve muy bien desde aquí. Impactante. Mi testimonio lo tengo en dos partes. Inicio en la fe y el verdadero encuentro con Dios. Inicio la fe. Nací y crecí en Venezuela y desde hace 5 años resido en USA. Desde niño, a escasos 12 años, por propia iniciativa comencé a asistir semanalmente a los cultos dominicales en una iglesia católica romana. Esto continuó hasta los 19 años aproximadamente. Luego de este tiempo, dejé de asistir y me retiré vacío y decepcionado de tantos ritos y, por supuesto, sin ninguna base espiritual. Luego mi asistencia consistió en meros y escasos actos sociales y muy puntuales como bautizos y otras ceremonias. Mayormente, mi vida de adulto transcurrió muy alejada de Dios. Dedicado y enfocado a conseguir éxitos académicos, económicos y personales, los cuales, desde muy joven, fueron manifiestos y en abundancia, logrando muchos frutos y hasta riquezas materiales, los cuales ayudaron a exacerbar los ya muy torcidos y distorsionados conceptos que había incorporado como andamiaje en mi vida. Todo ello, sumado a la falta o a la total carencia de tener conciencia de pecado, me convirtieron en alguien que se creía ser honesto, probo y correcto, cuando la realidad era todo lo contrario. Sin temor a Dios cultivé el egoísmo, la arrogancia,
la codicia, la envidia, la avaricia, la idolatría, etcétera, etcétera, y un sinfín de etcétera. En adición, contaba con los elogios de mi familia, amigos y relacionados, ya que para todos ellos yo era un hombre exitoso, en sus parámetros, por supuesto. Al igual que yo, Dios era una referencia muy vaga y lejana, sin mayor peso en la vida cotidiana. Esta falta de valores y principios cristianos me llevaron a resultados muy vergonzosos. Arruiné 2 matrimonios y hice sufrir a lo más amado que tenía, mis hijos, que se habían procreado en esas uniones. Sin embargo, estas amargas experiencias no bastaron para rectificar. Cuando no se tiene a Dios, no es posible enmendar. Hubo el Señor de continuar obrando en mi vida y en su misericordia utilizó una circunstancia muy inesperada. Me enamoré de una mujer cristiana que, si bien para esa época, quizás por su juventud y la ausencia de buenas iglesias, no era muy madura en la fe, ya que se unió en yugo muy desigual y convivió en pecado, pero considero fue muy decisiva en mi postrera transformación, puesto que su presencia contribuyó a acercarme primero a la Biblia. Nunca la había leído como buen católico. Luego la iglesia cristiana en mi país, la cual carecía de buenas doctrinas y con muchos defectos. Y en general me conectó a relaciones que se conceptuaban creyentes y seguidores de Jesús. Así que me bauticé en la fe y comencé a practicar lo que consideré para ese entonces era una vida cristiana. Luego de varios años y muchas dificultades, nos casamos por lo civil y en una boda pastoral cristiana honramos a Dios con nuestra unión. Aprovecho este momento para darles las gracias en público a mi amada esposa por su fidelidad y tantos años de paciencia conmigo. Sostenida siempre por la mano de Dios, nunca me abandonó, a pesar de tantas dificultades y sufrimiento. Te amo, esposo. Vamos a ver esto. Debo destacar, perdón, estoy un poquito tocado. Debo destacar que mencioné antes que me bauticé en la fe. Sin embargo, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué hago aquí? Y esto obedece a la sabiduría de nuestro pastor Héctor, a quien agradezco que luego de nuestra reciente conversación discierne que yo no era un convertido en ese acto anterior y que debería bautizarme, lo cual explico a continuación. Mi segundo punto es el verdadero encuentro con Jesús. Ahora bien, considero que hasta aquí, mirando hacia atrás, aún me faltaba lo esencial. ¿Cuál es? Arrepentirme, dolerse y llorar por llevar una vida vana y pecaminosa y entregar en humillación mi vida al Señor. Y esto ocurre por la gran misericordia y bondad de Dios. Cuando a los pocos meses de llegar a este país, comencé, casualmente, a escuchar a varios predicadores reformados, cuyos sermones y exposiciones me impactaron de tal modo que despertó en mí un hambre y sed de conocimiento por la palabra de Dios, y desde hace 3 años aún permanece y continúa en aumento. Este nuevo conocimiento, las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios, me ocasionó una muy gran insatisfacción con las prácticas que observaba en los cultos de la iglesia a la cual asistí por más de 1 año acá en Orlando. Hasta el extremo que estar en el oficio religioso me era muy difícil de atender debidamente, por no estar de acuerdo en la forma ni el contenido muy ligero de las predicaciones, por lo cual buena parte del tiempo lo pasaba pidiendo perdón a Dios por lo que creía que era mi indebida postura crítica. Así que mi esposo y yo decidimos no continuar asistiendo y comenzamos a orar, anhelando que el Señor nos proveyera una iglesia de sana doctrina a la cual asistir y hacer vida congregacional, por lo cual nos alegramos mucho cuando conseguimos y asistimos a esta iglesia, a ICG, y luego en nuestro primer culto ambos sentimos que habíamos llegado a la casa de Dios. Amén, Señor. Gracias, te doy. Omar Parra, habiendo escuchado tu testimonio de conversión y cómo Dios ha obrado en tu vida y la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Con nosotros Alexandra Alaña. Buenas tardes, amados hermanos. Soy venezolana y para los que no me conocen, mi nombre es Alexandra Alaña y este es mi testimonio. Crecí en una familia católica. Mis abuelos siempre me hablaban de Dios y por ello escuché que Dios era el creador de todas las cosas. Fui bautizada, hice la primera comunión, confirmación y fui parte del coro de la iglesia. Realmente hacía esto, como todos saben, por tradición. Por mucho tiempo recé a un Dios que no conocía. Después de mi adolescencia iba a la iglesia como de costumbre. No iba a la iglesia como lo hacía de costumbre y dejé de rezar. Luego de mis 18 años comencé a ir a fiesta muy seguido y dejé mis estudios y abandoné todas mis prácticas de crecimiento personal, solo por ir de fiesta con mis amigos y andar en vicios. Lo único que quería era trabajar y gastarme el dinero en fiestas y en lo que me parecía más importante. Vine aquí y hacía lo mismo, trabajar, ir de fiestas y andar en vicios. Qué dolor me causa cuánto ofendí al Señor con mi conducta y mi mal proceder. Me siento muy arrepentida de todo lo que hice y de todas las cosas que durante tanto tiempo practiqué. Y ofendí y pequé grandemente contra Dios. Me arrepiento cada día y me siento decepcionada de la vida que estaba llevando. Anhelaba un cambio en mi vida y deseando tener una familia. A mis 29 años, el Señor envió un siervo para predicarme el Evangelio. Fui bastante confrontada, tanto que salí huyendo, rota y abatida por la palabra. Desde entonces, el Señor comenzó a obrar en mi vida, llamándome de muchas maneras. Al principio fue doloroso, experimenté muchas situaciones que no entendía el porqué de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y me afectaba muchísimo. Pero Dios, en su amor, paciencia y misericordia, despertó en mí deseo y curiosidad por conocer más de Él y se convirtió en mi refugio. En Él comencé a esconderme y a orar y a hablarle mucho. Comencé a asistir a una iglesia carismática llamada Redimidos por Dios. Me congregaba allí. Para mí era totalmente nuevo todo lo que sucedía ahí en cuanto a cómo ellos interpretaban el obrar del Espíritu Santo. Me inquietaba muchísimo la práctica, lo que practicaban, no me gustaba lo que veía. Tuve miedo muchas veces de las manifestaciones de las personas en ese lugar, hasta que un día mi querida hermana y amiga Juliet me invitó a ICG y pude notar la diferencia en cuanto a la predicación de la palabra y lo sana que es la iglesia. Doy gracias a Dios por eso y por el deseo que tienen muchos de mis hermanos en agradarle al Señor, por el privilegio en agradarle al Señor. Estoy muy agradecida con el Señor por el privilegio que me ha dado al poder escuchar su palabra sin ser adulterada ni cambiada en esta iglesia. Y también le agradezco por regalarme esta familia tan grande. Estoy muy agradecida con Dios porque aquí he podido conocer más de la palabra de Dios y he entendido cómo debe vivir un verdadero creyente delante de Dios. No soy perfecta, pero lucho con mi pecado cada día y pido al Señor que me dé la gracia, la sabiduría para llegar hasta el final de la carrera con mis ojos puestos en Cristo siempre, guiándome, guardándome y santificándome. De Él dependo y sé que siempre ha sido así. Confío en el Señor. Él controla cada detalle de mi existencia. Gloria a Dios. He podido
He pasado de muerte a vida y solo puedo decir una cosa. Yo solo sé que era ciega y ahora puedo ver. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios amante de nuestro ser. Que por amor dio a su Hijo para salvar a pecadores como yo. Gloria a Dios, hermanos. Aprovecho este momento para agradecerle al pastor, a todos los hermanos que se toman su tiempo para preparar cada enseñanza, a la iglesia y esos estudios que nos ayudan a personas como yo a conocer más de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Gracias a la iglesia ICG por recibirme con tanto amor y cariño. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Los amo y que el Señor y que el amor de Dios reine siempre en nosotros. Amén. Alexandra Alaña, habiendo escuchado el testimonio de conversión y con la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia, a sus ministros, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay más que decir, amados. Hemos escuchado el amante de nuestro ser, el salvador de pecadores que éramos nosotros. Hemos escuchado que estábamos ciegos, pero ahora vemos. Gloria sea al Señor. Vamos a preparar nuestro corazón para tomar la Santa Cena. Hemos sido testigos de lo glorioso que es el Señor, a rescatar más hermanos para nosotros, amén, más familia. Voy a pedir que por favor se ponga de pie. Vamos a tomar este tiempo para cantar este canto, El Poder de la Cruz. Preparemos el corazón, cantemos juntos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su vez, golpeó la piel, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver del dolor señal, carga tremenda la del mal. Cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira su Hacedor. Todo el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz,
Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tus llagas ver como escrito estoy, pues me hace libre tu aflicción. Muerto está el morir, mío es el vivir, por tu abnegado amor. El poder de la cruz dio su vida a Jesús. Cuánto costó, qué amor, perdón recibo en la cruz.